Los más populares de TikTok. 6 a.m. Hoy por Hoy. 9:42 hubo un rifirrafe digital, un choque de sables virtual a través de trinos entre la doctora Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle. Ingrid trinó: estamos convencidos la mayoría en el verde oxígeno que hubo fraude electoral porque aparecieron 3 millones de votos de golpe sin que mediara un cambio de comportamiento electoral y cuando nunca se garantizó la idoneidad del programa de ordenador que computó los votos. A eso respondió Humberto de la Calle: la fórmula para calcular la mayoría de verde oxígeno es Ingrid más Anastasia dividido 2. E Ingrid le volvió a contestar: ya que te gusta restar y no sumar, se te olvidó hacer las cuentas restándote a ti y a Carvalho del partido y de pronto del Congreso por doble militancia. Excandidata Ingrid Betancourt. Ingrid, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Pues aquí vamos bien, a Dios gracias. Sí, ese cruce de tweets con Humberto, pues a mí me parecen bastante chistosos, pero en el fondo, pues, sí, qué lástima que termine uno con personas que no admira, pues teniendo que contestar así, ¿no? Sí. Bueno, más allá del episodio de los trinos que van y vienen, lo que sí me parece importante es la sospecha que tiene usted de fraude electoral. ¿Por Sí. qué tan convencida, Ingrid? Pues mira, la verdad, a ver, nosotros estábamos ayer en una audiencia para revisar la reforma al Código Electoral. Y hay un aspecto en el Código Electoral que a mí me preocupa mucho, y es que no hay ninguna disposición para que se pueda auditar antes de los comicios, durante los comicios y después de los comicios durante el escrutinio, el programa de ordenador. ¿Qué pasa con un programa de ordenador que no se ha escrutado? Pues es un programa de ordenador, entonces pueden, digamos, envenenarlo. Y puede suceder que entonces, en vez de ser simplemente como un Excel donde se computan los resultados y se le atribuyen a cada candidato lo que le corresponde, pues puede haber una transhumancia de votos metida dentro del algoritmo de ese programa de ordenador. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer en esa audiencia? Para explicar, digamos, la dificultad que se tiene realmente de tener una verdad electoral. Puse de presente lo que es mi sentimiento, el de muchas otras personas que comparten conmigo este sentimiento en el Partido Verde, pero también en Colombia. Es decir, yo hablo con mucha gente por todos lados, en la calle la gente se me acerca, y la verdad es que todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay muchas interpretaciones de qué pasó entre la primera y la segunda vuelta, pero sí hay algo que llama la atención, y es que en las elecciones de la consulta y de Congreso aparecieron 1,5 millones de votos como nada que ver. Y eso pasó así. Nosotros a la Procuraduría pedimos que nos autorizaran a auditar el programa de ordenador, que hubiera porque se avecinaban las elecciones presidenciales y nada se pudo hacer. Llegaron los comicios de junio, Sí. y resulta que ahí, pues, para sorpresa para todo el mundo, aparecieron 3 millones de votos que no estaban, es decir, que ¿de dónde? Porque uno entiende que en una primera vuelta, pues, haya una serie de candidatos que se presenten, y en una segunda vuelta, pues, esa gente que votó por esa multitud de candidatos se va y va hacia uno u otro de los dos que quedan en segunda. Pero cuando uno hace el cómputo de lo que pasó entre primera y segunda vuelta, no fue que hubo gente que dijo, bueno, pues si no puedo votar por este señor o por esta señora, entonces voy a votar por Rodolfo Hernández o voy a votar por Petro. No, es que apareció 3 millones de personas. Y 3 millones de personas es un comportamiento electoral nunca visto, ni en Colombia ni en el mundo. Es decir, es como un tsunami, es como teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, en el campo del pacto histórico, la gente había votado en primera vuelta masivamente. Entonces, uno dice, bueno, alguna explicación tiene que haber. Nosotros pensamos que hubo ahí una manipulación a través de los resultados.
obviamente pues es un sentimiento, es como algo que uno... pero lo que sí tenemos que hacer es prevenir que esto no suceda. Pero doctora Ingrid, sería probablemente el único caso en la historia de la humanidad en la que los partidos de oposición son los que hacen el fraude, porque digamos eso terminó favoreciendo al presidente actual o a su partido, que tenían una mayoría de votos, que no eran los mismos que estaban gobernando. ¿Eso no es como extraño? Pues es que el problema es el tema es que en un panorama político tan poco garante, y estoy buscando las palabras porque no quiero volver a decir lo que siempre digo, que es que estamos en una dictadura de la corrupción. Es decir, es el mejor postor. El que pague más es que el que se lleva toda la piñata. Y eso es por eso es que es necesario acabar con la corrupción. Y por eso es necesario tener garantías a nivel de la idoneidad y de la transparencia de todo el régimen electoral. Por eso la audiencia de ayer era importante para el Partido Verde Oxígeno, porque era una audiencia donde se nos estaba pidiendo que opináramos sobre las reformas al Código Electoral. Y obviamente pues sí nos preocupan. Hay una serie de cambios que es decir, dentro de un espacio totalmente impoluto va y venga, pero en un espacio como el nuestro, donde todo es comprable y vendible, esto es muy preocupante. Entonces, por ejemplo, quieren meter voto electrónico, voto mixto, pues sí. Muy preocupante. Muy preocupante, doctora, porque no tenemos garantías. Sí, dígame. Doctora Ingrid, yo quiero preguntarle por otro trino que usted puso también en su cuenta en las últimas horas. Dice usted, tenemos 3 meses de retrasos de entrega de recursos a los partidos políticos porque a cuenta de que un partido interpuso un recurso nos bloquean a todos. Si no es por política, eso es ineficiencia administrativa. ¿Se refiere usted al recurso que interpuso el Nuevo Liberalismo para que lo reconocieran como un partido antiguo? Sí, correcto. Es decir, el Nuevo Liberalismo, y con todo derecho, ha interpuesto una serie de recursos porque consideran que los recursos que les ha asignado el Consejo Electoral no corresponden a lo que se necesita para que ellos funcionen. Esa misma, digamos, inquietud tenemos nosotros. En el Partido Verde Oxígeno nos han recortado absolutamente todas las posibilidades de hacer política en igualdad de condiciones. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Nosotros somos un partido que deja de existir por ser víctima de un atentado que es el de las FARC. Es una realidad, es un partido que muere con el secuestro que ejecuta las FARC. Y nos encontramos en un panorama político en el cual el partido de las FARC recibe 3.000 millones anuales para hacer política, con muy pocos resultados políticos, porque obviamente los resultados en los